Hola, que Dios les bendiga. Qué bueno poder vernos nuevamente y caminar por la palabra y en esta oportunidad irnos a Éxodo, en el capítulo 17, en donde encontramos la historia de el evento en el cual la fe del pueblo de Israel fue nuevamente probada por parte de Dios. Nos damos cuenta acá en el versículo, en el capítulo 17, versos del 1 al 7, cómo el pueblo iba caminando en el desierto. Recién el Señor había manifestado su poder y su gloria, dándoles el maná y codornices para que comieran, pero había que seguir adelante. Y dice la palabra que se encaminaron y llegaron a un lugar que se llamaba Refidim. Ahora, ese lugar es importante en su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre significa lugar de descanso. Venían caminando en el desierto y el nombre de ese lugar implicaba las características del lugar. En aquellos tiempos eso era muy común, que el lugar reflejara, el nombre reflejara las características del lugar. Y ese nombre, Refidim, significaba lugar de descanso. Asumimos que había ese lugar, había espacio para descansar, había espacio para relajarse como pueblo caminando en el desierto, y llegaron a ese lugar, pero en el caminar les empezó a escasear algo muy importante, y eso algo importante era agua. El agua les empezó a escasear y el pueblo se empezó a desesperar. Y cuando el pueblo se empezó a desesperar, empezó a dejar de creer en Dios y le reclamó a Moisés. Pero en su reclamo no solamente había el problema de que no tenían agua, sino que el problema de ellos era más que falta de agua, era falta de fe. Ahora, cuando pensamos en el pueblo de Israel y que le faltaba la fe de creer en el cuidado divino, nos ponemos a pensar que, a diferencia para la mayoría de nosotros en este tiempo, en donde no tenemos necesariamente manifestaciones visibles de Dios como tal, sino que por fe creemos y lo que Él hace en nosotros, creemos en Él y confiamos en Él, y por eso el Señor decía que bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Pero vemos acá cómo el pueblo de Israel estaba viendo las cosas grandes que Dios no solamente había hecho ya, sino que estaba haciendo en el momento preciso en que ellos se estaban quejando y estaban desconfiando de Dios. Miren, lo que el Señor había hecho, ¿qué había hecho? Bueno, los había librado de Egipto a través de 10 grandes señales. Les había hecho caminar a través del mar, abrió el mar para que ellos caminaran en seco. Reciente, el Señor les había provisto de alimento diario a través del maná y de las codornices. Y es más aún, en ese momento, esa mañana que ellos desconfiaron de Dios, en esa misma mañana ellos habían recibido el maná prometido. Es decir, el Señor había cumplido ese mismo día su promesa del maná. Y no solamente eso, la palabra dice que la presencia de Dios en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche permanecía con ellos, dirigiéndolos. Y a pesar de ver esa columna de nube y esa columna de fuego, y a pesar de recibir el maná esa misma mañana, ellos dejaron de creer en Dios en ese momento. Y mira, ¿y cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Y tenemos que cuidarnos de dejar, de no creer en Dios por las circunstancias presentes. El Señor los había cuidado y los había llevado a ese lugar, y ellos estaban conscientes de eso. Pero ahora, en este instante, simple y sencillamente dejaron de creer por una cosa que les faltaba. Claro, era importante, era el agua. Pero la confianza y la fe en Dios precisamente radica que aunque
en momentos determinados falten aquellas cosas, en este caso una sola cosa, que era importante para su vida, confiar de que Dios lo sabe y que Dios hará algo. Mira, el enemigo quiere que nosotros dejemos de confiar en Dios para que dejemos de verle a Él y empecemos a vivir una vida desesperada, como en ese momento el pueblo lo estaba haciendo. Estaba viviendo un momento de desesperación, y en su momento de desesperación dejaba de creer en Dios, y al dejar de creer en Dios, pues ese mover de Dios se limitaba. Dios sabía que ellos necesitaban agua. No los había llevado hasta ese momento para matarlos de sed, como ellos le estaban diciendo ahí en el versículo 3, que le dicen a Moisés que el Señor se había llevado, o él los había llevado hasta ese lugar para matarlos de sed. ¿Con qué sentido? No tiene sentido. Mira, el Señor no te ha salvado, el Señor te ha guardado, el Señor no está cumpliendo su propósito contigo. ¿Para qué? Para destruirte. No tiene sentido. Pero el enemigo, en los momentos de necesidad, en los momentos en que nos falta algo, Él nos hace pensar, como que nos nublara la conciencia, la vista, la visión de lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nosotros, y nos pone ideas que no tienen sentido en cuanto a lo que Dios no quiere hacer con nosotros. No, el Señor tenía propósitos para Israel, el Señor tiene propósitos contigo. Probablemente ahora estás pasando en una situación difícil, pero tienes que confiar que el Señor está tomando cuidado de ti. Él te cuida, Él está haciendo la obra en ti. Tienes que confiar en Él. Inclusive, aunque ahora estés pasando por una necesidad, confía en Él. Él no te va a dejar ahí. No te trajo hasta aquí, como dice la alabanza, para volver atrás. No te trajo hasta este punto para dejarte ahí a tu suerte. No. Y el Señor le dice a Moisés: ven y voy a mostrarte. Y dice la palabra que llevó a Moisés al monte Horeb. Lo llevó hasta el monte Horeb. Ese lugar, recuerdan ustedes que era difícil, porque era un lugar rocoso, era pura roca. Pero y el Señor allí quería hacer algo y mostrarle algo a Moisés, y le dijo que llevara a los líderes del pueblo, y los llevó para que vieran el poder de Dios. Dios quería dejarle saber a Moisés y al pueblo, empezando con sus líderes, de que Él es poderoso, que Él es Dios. Cuando el Señor estaba dirigiendo a Moisés y a los líderes a Horeb, ahí no había agua, no era un lugar donde necesariamente se podía encontrar agua, pero el Señor sabía lo que ni Moisés, ni los líderes, y mucho menos el pueblo no sabía. El Señor sí sabía. Mira, el Señor sabe. El Señor sabe a dónde te está llevando. Y mira, el Señor lo llevó a Refidim para que descansaran y disfrutaran ese espacio. Y estoy seguro que el Señor en su momento iba a abrir esas fuentes de agua para que ellos pudieran beber el agua que necesitaban, pero se desesperaron. Y el Señor lo hizo. El Señor le dijo a Moisés: golpea la roca y el agua saldrá. Y así fue. Moisés golpeó la roca y salió el agua. El Señor bendijo al pueblo. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y cuando empezamos en esa roca es Cristo. Especialmente esa roca, en ese monte, esa roca de Horeb, es Cristo. Cristo, como dice la alabanza, es esa peña de Horeb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo, que si tú pones tu confianza en Cristo, el agua en el momento que Dios ha determinado brotará para bendición tuya. Así que hoy, cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu circunstancia, cualquiera sea tu carencia, no dejes de confiar en Dios. Confía en Dios. Créele a Dios. Confía en Él. Él es tu Dios. Él está contigo. Él no te dejará. Él no te desamparará. Él es tu Dios.
Confía en Él. Este es el tiempo en el cual el Señor te está llevando hasta este punto y te ha traído hasta acá para que sigas confiando en Él, y confiando en Él tú puedas creer en lo que Él ya está haciendo contigo. Dios es grande, Dios es bueno, Él no te deja, confía en Él. Esas aguas estarán brotando de Oreb pronto. Pon toda tu confianza en Él y descansa en Él. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima.